Hipotálamos Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presentan sus soluciones para catástrofes naturales. Gestión de inundaciones. Contra los dioses, la extraordinaria historia del riesgo. Según Peter Bernstein, en su libro, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. La revolucionaria idea que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es la maestría en el manejo del riesgo, la noción que el futuro es más que un capricho de los dioses, y que la humanidad no es pasiva ante la naturaleza. La esencia de la gerencia del riesgo yace en maximizar las áreas donde tenemos algún control sobre el resultado, mientras minimizamos las áreas sobre las cuales no tenemos control, y el vínculo entre causa y efecto es desconocido. Dos tipos de desastres debe enfrentar la humanidad, los más recientes y cada vez más riesgosos, los causados por los humanos. Y los tradicionales, los causados por la naturaleza. Esta presentación se concentra en estos últimos, ya que las metodologías matemáticas para enfrentar cada tipo son diferentes. El enfoque general de HAI es conectar modelos de analítica predictiva y prescriptiva, lo que implica una visión holística integrada, multidimensional espacio-temporal, de toda la cadena de suministro de servicios de respuesta a desastres. La analítica predictiva se basa, principalmente, en las redes neuronales artificiales, el machine learning, y los métodos probabilísticos complejos, y la analítica prescriptiva en programación matemática, más conocida como optimización. Proceso de gestión del desastre. Acciones anteriores al desastre. Mitigación, conjunto de medidas para prevenir o reducir el impacto de los desastres, y preparación, preparar a la comunidad para responder mejor cuando ocurra un desastre. Dada la incertidumbre con respecto a los desastres, la teoría indica que la única forma de prepararse para los desastres es caracterizar probabilísticamente el riesgo, con análisis predictivos, y con base en esa información para tomar decisiones óptimas sobre cómo mitigarlo, y cómo prepararse para ello, utilizando analítica prescriptiva. El proceso implica tomar decisiones por adelantado, independientemente de los escenarios futuros, y simular decisiones para cada uno de esos escenarios. La decisión debe considerar el valor esperado del beneficio, o el costo, y el control de los riesgos extremos, que no deben asumirse. El proceso de optimización estocástica implica 3 etapas, 2 de análisis predictivo. Modelo de proceso estocástico, convierte los datos históricos en un modelo probabilístico dinámico, y generación de escenarios sintéticos, convierte el modelo dinámico en un árbol de escenarios sintéticos. Cuando hay datos suficientes, estos dos procesos pueden ser algorítmicos, de lo contrario es necesario recurrir a un comité de expertos. Y una etapa de analítica prescriptiva. Optimización estocástica. Convierte el árbol de escenarios en decisiones aquí y ahora, y con la simulación de las decisiones futuras, genera funciones de distribución probabilística para el futuro. El modelo debe incluir restricciones de control de riesgo extremo. Se sugiere utilizar el valor condicional en riesgo como indicador de riesgo. En este caso, las decisiones a implementar están asociadas a la política óptima de asignación de recursos, para mitigación y preparación. Para ser efectivos en el proceso de gestión de desastres se requiere disponer de base de datos histórica de eventos del tipo de desastre. Modelo de inteligencia artificial predictiva híbrida, se sugiere el filtro de Kalman. Simulador del proceso físico del tipo de desastre, y modelo de optimización estocástica especializados para el tipo de desastre. Acciones posteriores. Reacción. El uso de recursos y procedimientos de emergencia para preservar la vida, la propiedad y el medio ambiente de la comunidad, ya que el desastre está ocurriendo. Recuperación. Conjunto de acciones a largo plazo para estabilizar la comunidad y volver a la normalidad. La reacción y recuperación después de ocurrido el desastre implica acciones durante el desastre y acciones de reconstrucción. Industry 6.0. Gestión de desastres. Revoluciones industriales digitales. Hoy en día, las revoluciones industriales han migrado de la era industrial a la revolución digital de la inteligencia artificial.
La industria 4.0 es consecuencia de la invención del ordenador digital y la automatización digital. Su origen puede remontarse año 2000 y su formalización se da en el 2011. El resultado es la digitalización e interconectividad, fábricas inteligentes, es decir, sistemas ciberfísicos. La industria 5.0, cuyas primeras menciones datan de 2015, es la humanización y la estrecha colaboración entre personas y robots cognitivos ciberfísicos, basados en inteligencia artificial. La transición de la industria 4.0 a la industria 5.0 representa un cambio de paradigma, de un enfoque centrado en la eficiencia tecnológica, a uno que prioriza el valor humano, la sostenibilidad y la resiliencia. Mientras que la industria 4.0 buscaba interconectar las máquinas para que pudieran tomar decisiones autónomas, la industria 5.0 busca que estas máquinas trabajen con las personas para potenciar su creatividad y bienestar. Introducida formalmente por la Comisión Europea en 2021, esta revolución no reemplaza a la anterior, sino que la complementa bajo tres conceptos fundamentales. Centralidad humana: la tecnología debe servir a las personas, no al revés. Se centra en mejorar la salud, seguridad y satisfacción laboral de los trabajadores. Sostenibilidad: prioriza procesos circulares que reutilizan recursos, reducen el impacto ambiental y respetan los límites del planeta. Y resiliencia: la capacidad para resistir y adaptarse rápidamente a crisis globales, como pandemias o interrupciones en la cadena de suministro. La industria 6.0 está cambiando completamente el modelado matemático de la inteligencia artificial. Ahora podemos hablar de orquestación de enjambres de robots cognitivos y ecosistemas industriales vivos. Aunque su práctica se remonta a al menos 15 años, estos términos son nuevos para la mayoría de las personas, incluidos muchos científicos. La industria 6.0 actualmente no tiene fecha, ya que se considera una fase visionaria y conceptual que aún está en definición, y que se basa en una inteligencia artificial intensiva. Autonomía total, simbiosis biológica y sistemas industriales que funcionan como organismos vivos. Ya existen ejemplos de esta situación, como ocurre con las redes inteligentes y el Internet de la energía. La industria 6.0 se centra en la simbiosis total entre humanos, máquinas y sistemas biológicos para crear ecosistemas industriales vivos, regenerativos y profundamente éticos. A diferencia de sus predecesores, no busca solo eficiencia o colaboración, sino una integración en la que la tecnología se autoorganice y evolucione junto con la sociedad. Los pilares fundamentales son: integración de matemáticas e inteligencia artificial, producir inteligencia general artificial, AGI, con la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos en cualquier tarea intelectual, de la misma manera o incluso mejor que un ser humano. Simbiosis de biología hombre-máquina, fusión de la intuición humana, inteligencia artificial avanzada y sistemas biológicos, como materiales autorreparativos o interfaces neurocognitivas. Autonomía cognitiva y proactiva, transición del mantenimiento predictivo a la autorregulación y regeneración. Los sistemas no solo detectan fallos, sino que se reconfiguran para evitarlos por completo. Sostenibilidad regenerativa. Más allá de reducir el daño medioambiental, los sistemas están diseñados para restaurar y mejorar activamente los ecosistemas mediante economías circulares en tiempo real. Y gobernanza ética y consciente. La IA incorpora razonamiento moral y transparencia, asegurando que las decisiones autónomas estén alineadas con los valores humanos. Las tecnologías relacionadas con la industria 6.0 son: modelado matemático, traducción de problemas del mundo real a un lenguaje matemático, como fórmulas, ecuaciones o gráficos, para comprender, analizar y predecir comportamientos de sistemas complejos. IA generativa y AGI, co-creación de flujos de trabajo y diseño autónomo de productos basados en objetivos abstractos. Computación cuántica, procesamiento masivo de datos para optimizar cadenas de suministro ultra complejas y simulaciones moleculares. Gemelos digitales humanos, HDT, réplicas virtuales que simulan no solo procesos físicos, sino también dinámicas emocionales y cognitivas de los trabajadores. Internet de todo y 6G, conectividad ubicua y de ultra baja latencia que permite la orquestación de enjambres de robots y dispositivos cognitivos a escala. IoT, Internet de las cosas. Uno de los cambios más impactantes ocurre con la llegada del Internet de las cosas, IoT, que comenzó a modificar los modelos que funcionaban en frecuencias discretas, como días,
semanas, meses, por modelos orientados al tiempo real. Se puede decir que en Industria 6.0 todos los modelos funcionan en tiempo real, de modo que el mundo reacciona distribuido y en línea, para todos los sistemas conectados a IoT, convirtiéndose todos ellos en ecosistemas industriales vivos. Para sistemas estáticos, la metodología también es válida, pero el mundo de hoy es dinámico de altísima entropía. Existen 3 eras de las matemáticas modernas orientadas a manejar ordenadores. Durante este periodo, las matemáticas básicas que apoyan la optimización no cambian, pero las tecnologías sí. La creación de ordenadores digitales y algoritmos iterativos tuvo lugar durante Industry 3.0, en 1947. Hasta la llegada de Industry 4.0, las matemáticas de los algoritmos crecieron, pero fue a partir de ese momento cuando la complejidad de las formulaciones y el uso de soluciones basadas en tecnologías avanzadas para la optimización a gran escala, que se generó el auge de la modelización. Esta era incluye Industry 5.0, y está vinculada al crecimiento de la potencia computacional. La Industria 6.0 modifica el modelado matemático, dando lugar a orquestación de enjambres de robots cognitivos y ecosistemas industriales vivos. Orquestación de enjambres de robots cognitivos de algoritmos de inteligencia artificial, sincronizados como una orquesta a escala global. Ecosistemas industriales vivos que actúan de forma autónoma, tomando sus propias decisiones, y llegando a acuerdos con los otros ecosistemas industriales vivos, para garantizar el funcionamiento óptimo de la red de ecosistemas industriales vivos. Un equipamiento inteligente es un ecosistema industrial vivo, que está vinculado a IoT, y se comunica con los demás por medio de algoritmos propios de la Industria 6.0. Un ejemplo es la planificación de redes de desastres, por ejemplo, las inundaciones en cuerpos de agua conectados entre sí. La interrelación entre los distintos tipos de desastres requiere que, para llevar a cabo la mejor gestión posible, que minimice las víctimas y los costes económicos, sea necesario tener una visión holística de todo el problema. Desafortunadamente, los modelos matemáticos necesarios para cada tipo de desastre son diferentes. Es conveniente disponer de enfoques modernos, como los hipotálamos artificiales de la Industria 6.0, para ser exitoso en el manejo de estos problemas. Un problema común en los grandes desastres es la destrucción, parcial o total, del territorio que luego debe ser reconstruido, independientemente del tipo de desastre que cause la destrucción. Como ejemplo, analizaremos el caso de Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Las inundaciones son un resultado común de varias fuentes de catástrofe, por ejemplo, huracanes, exceso de recursos hídricos, lluvias, tsunamis, tifones, volcanes y tornados. Por lo tanto, el modelaje se concentra en la inundación, y no en el fenómeno natural que la causa. Cerebro artificial, red de redes de desastres. El enfoque se concibe como un cerebro artificial compuesto por un modelo matemático para todo el sistema que se resuelve por medio de tecnologías de optimización de gran escala, como el algoritmo de Benders y la relajación lagrangiana, o sea un modelo centralizado para todas las redes de desastres. Cerebro artificial, red de redes de desastres descentralizada. El enfoque se concibe como un cerebro artificial compuesto por una red de modelos matemáticos, un modelo para cada red inteligente y para cada sitio de generación de desastres, y consumo de infraestructura. La comunicación entre los algoritmos de los problemas matemáticos debe ser asíncrona e independiente, cuando ocurren eventos en el sistema. Esto puede ser continuo. Para fines de optimización, el cerebro artificial descentralizado no necesita un coordinador, ya sea un ser humano o un modelo matemático, ya que el sistema de red inteligente actúa de forma autónoma e independiente, y se autocoordina por medio de algoritmos de consenso. La comunicación entre nodos debe ser vía IoT. Los algoritmos de consenso son fundamentales para el funcionamiento de redes descentralizadas. Aseguran que todos los participantes de la red estén de acuerdo en la validez de las transacciones. Sin consenso, habría discrepancias en los datos entre diferentes nodos, lo que podría conducir a fraudes y errores. Estos algoritmos facilitan la confianza entre usuarios que pueden no conocerse o confiar entre sí.
Se han desarrollado diferentes mecanismos de consenso para responder a las necesidades de diversas aplicaciones, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. En el caso de la programación matemática, las reglas de consenso son exactas. El enfoque general de HAI es conectar modelos analíticos predictivos y prescriptivos, lo que implica una visión holística integrada, espacio-tiempo multidimensional, de toda la cadena de suministro. Las dos cadenas, la de demanda y la de oferta, se enlazan por intermedio de dos modelos fundamentales. DEM, proyección de la demanda a largo, mediano y corto plazo, y S&OP, planificación táctica de operaciones industriales. La calidad de estos modelos es determinante del valor económico que pueden agregar a la organización las matemáticas aplicadas. Modelamiento de inundaciones. Para modelar las inundaciones se asume que la cantidad de agua que llega a un área de inundación aguas abajo de un punto de control, por ejemplo, un embalse. Se asume que existe inundación cuando se excede el nivel de caudal que es posible conducir controladamente a través del área de inundación. El flujo corresponde a un aporte natural al área de inundación, puede ser agua lluvia o agua superficial, más la salida de agua del embalse, por cualquiera de las posibilidades, esto es, agua vertida del embalse más agua trasvasada a otros embalses más agua del embalse hacia centrales hidráulicas, más el agua proveniente de otras áreas de inundación, menos el agua que fluye a otras áreas de inundación o fuera del sistema de inundación. Dos aspectos se deben considerar para el modelamiento de los aspectos relacionados con las inundaciones. Modelamiento del proceso físico y costos de las inundaciones. El del proceso físico de inundaciones implica coordinar dos procesos: el despacho mensual del recurso hídrico, con las inundaciones que ocurren al interior del periodo mensual, con base en características que cambian mes a mes. Para lograr lo anterior, el periodo mensual se divide en dos épocas. No controlada, durante la cual es inevitable la inundación, ya que es causada por el aporte natural que excede la capacidad de conducción de los canales, naturales o construidos, que atraviesan el área de inundación. Controlada, durante la cual es posible controlar las inundaciones, ya que el caudal natural es menor que la capacidad de conducción al interior del área. Las inundaciones se asumen generan costos asociados a la cantidad de agua que inunda un área, llamada aquí vertimiento. De acuerdo con el volumen de agua que excede la capacidad del área de inundación, se considera un costo por inundaciones con características no lineales. Para ello, el caudal entrante se considera integrado por varios tramos, de forma tal de considerar las características no lineales, mediante una curva linealizada por tramos. Cada tramo de la curva de costo está acotado, para garantizar una representación apropiada. Caso: control de inundaciones y generación de energía. Reto: en el año 2008, HAI recibió el encargo de implementar un modelo para la optimización del diseño de un proyecto de aprovechamiento de los recursos hídricos con una doble finalidad: control de inundaciones y generación de electricidad. La problemática general de este tipo de problema radica en que no siempre están alineados en el tiempo, la disponibilidad de agua en el embalse con el verano, y la disponibilidad de capacidad en el embalse con el invierno. Solución: diseño e implementación de un modelo de planificación de recursos hídricos para ser utilizado en el diseño y en la operación del sistema. Resultado: el modelo ha sido utilizado en varios proyectos. El primero fue el diseño del proyecto Río Sinú, para ampliar la capacidad de generación de la central hidroeléctrica de Urrá, realizado para la compañía de consultoría en ingeniería Gómez, Cajiao y Asociados. Más, Centro de Planificación y Control de Desastres Naturales. IoT regional combina el procesamiento local de datos, a través de la computación en el borde, con conectividad IoT para procesar flujos de video e imágenes en alta definición, en áreas geográficas específicas. Esta convergencia tecnológica permite un análisis inteligente en tiempo real, directamente donde se generan los datos, sin depender de una infraestructura centralizada en la nube. Algoritmos especializados de IA en aprendizaje profundo se utilizan en tareas como el reconocimiento de patrones, la detección de anomalías y actividades predictivas en el sitio de origen. A nivel de arquitectura computacional,
más desastres opera en un entorno de nube, donde pueden coexistir múltiples tipos de dispositivos, como se presenta en el siguiente diagrama. Todas las componentes del sistema pueden residir en diferentes nodos de procesamiento especializado. Estos son: capa central. Podría ser común para todas las organizaciones usuarias. EA Modeler, inteligencia artificial que se encarga de crear y mantener los modelos requeridos por el MAS regional. Control Center. A grandes regiones puede ser necesario, y o conveniente, disponer de uno o varios centros de control y de visualización de los resultados de los modelos. Optimization Server, computador de alto rendimiento para resolver los modelos matemáticos. Optimization Database, base de datos que soporta los datos de los modelos de optimización y el sistema de auditorías de corridas. Capa del usuario, se comunica con servicios propios del usuario, por ejemplo, estaciones de trabajos de los usuarios. Servidor del ERP, servidor de Business Intelligence y servidor del Sistema de Información Geográfica. El Servicio Nacional de Planificación Pública debe estructurarse en regiones físicas, que cubran el espacio completo, de manera mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. Se debe organizar jerárquicamente de acuerdo con la distribución administrativa del territorio, esto es, país, departamentos, áreas metropolitanas, municipios y veredas. Pueden considerarse otras divisiones secundarias, como cuencas, fidesets, carreteras, parques nacionales, de tal forma que los modelos pueden integrarse como sea más conveniente para la toma de decisiones. Unidos los modelos en el espacio-tiempo, conforman una red de modelos que están conectados por sus condiciones de frontera. Esto garantiza coherencia en la planificación. Hipotálamo artificial del Servicio Nacional de Planificación de Desastres. Caso: reconstrucción de Nueva Orleans. Las inundaciones de Nueva Orleans causadas por el huracán Katrina el 29 de agosto de 2005 son una de las mayores catástrofes en la historia de Estados Unidos, dejando al 80% de la ciudad bajo el agua, tras el colapso masivo de su sistema de protección contra inundaciones. El origen del desastre. Fallo del dique. La marejada provocó 53 roturas y fallos estructurales en los muros de contención. Error de ingeniería. Estudios posteriores confirmaron que 2/3 de las inundaciones se debieron a defectos de diseño en los diques. Y geografía vulnerable. Como gran parte de la ciudad está por debajo del nivel del mar, el agua del lago Pontchartrain y la del río Mississippi quedaron atrapadas. Esta sección es útil para la gestión de inundaciones, independientemente del origen del desastre. Reconstruyendo Nueva Orleans con modelos matemáticos. La reconstrucción de Nueva Orleans tras el huracán Katrina es uno de los mayores hitos de la ingeniería civil y de la planificación urbana moderna, logrado gracias al uso intensivo de modelos matemáticos. Tras la falla catastrófica de los diques que inundó el 80% de la ciudad, los métodos tradicionales resultaron insuficientes. La comunidad científica y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos recurrieron a las matemáticas abstractas para diseñar soluciones y predecir futuros escenarios de riesgo. Las matemáticas y la computación avanzada han guiado este proceso a través de 4 pilares fundamentales. Modelos hidrodinámicos y de oleaje, predicción de inundaciones. Para entender exactamente por qué fallaron las estructuras y cómo proteger la ciudad, se implementaron complejos modelos de dinámica de fluidos. Modelos HECRAS y HECHMAS, utilizados para simular la escorrentía provocada por lluvias extremas y el comportamiento del agua en la red de más de 54 kilómetros de canales interconectados y estaciones de bombeo de la ciudad. Modelos Finel y Swan, modelos numéricos bidimensionales calcularon las dinámicas de flujo y la fuerza de las olas de la marejada ciclónica sobre los diques, permitiendo estimar el nivel de erosión del suelo y la resistencia estructural. Optimización logística. La respuesta a desastres y la distribución de recursos requieren decisiones en tiempo récord. El diseño de rutas combinó la programación lineal con la informática. Problema de enrutamiento de vehículos, VRP a través de modelos matemáticos de optimización. Se calcula de manera simultánea el uso mínimo de vehículos necesarios tanto para evacuar personas como para distribuir suministros médicos y alimentos. Debido al volumen masivo de variables en una ciudad inundada,
Se utilizan algoritmos metaheurísticos modificados para hallar soluciones rápidas y aproximadas a problemas de transporte con restricciones de tiempo y redes viales bloqueadas. Modelos basados en agentes ABM, Agent-Based Modeling, y simulación social. La reconstrucción no es solo mover tierra, sino entender a la población. Los investigadores diseñaron modelos demográficos y conductuales, para simular la evacuación en 2 niveles. Modelos basados en agentes que simulan las decisiones individuales de los ciudadanos en los centroides de los bloques censales. Esto permite predecir los embotellamientos en las autopistas de salida de Nueva Orleans bajo distintos escenarios. Algoritmos de aprendizaje automático, WSVM, modelos estadísticos avanzados como las máquinas de vectores de soporte ponderadas, que ayudan a predecir las decisiones de reubicación a largo plazo de las familias desplazadas. Esto se calcula cruzando variables de propiedad, daños en la vivienda y factores étnicos. Diagramas de influencia y análisis de decisiones económicas. Para justificar la mega inversión pública, más de $15,000 millones en defensas, se estructuraron herramientas como los diagramas de influencia en software especializado, como Analytica. Estos modelos matemáticos cruzaron variables como frecuencia e intensidad estimada de futuros huracanes, costos esperados por daños a la propiedad comercial y residencial, la relación costo-beneficio de elevar los diques 5 o 10 pies adicionales en comparación con los niveles base anteriores. Gracias a estos modelos, Nueva Orleans cuenta hoy con el Sistema de Reducción de Riesgos de Daños por Tormentas de Huracanes, HSDRRS, que incluye la barrera contra marejadas ciclónicas más larga del mundo y la estación de bombeo más grande del planeta, diseñadas matemáticamente para resistir tormentas con una probabilidad de ocurrir de 1 en 100 años. 10 años después de Katrina. La reconstrucción de Nueva Orleans 10 años después del huracán Katrina es tan fragmentada y caleidoscópica como la propia ciudad. Una fila de edificios de losa casi terminada a lo largo de Canal Street, cerca del centro, luce impresionante, una imagen destinada a la portada de folletos de desarrollo económico. Los edificios forman parte de un plan de reemplazo de 2 hospitales de 70 acres y $2.700 millones, diseñado por 2 equipos liderados por el NBBJ. Como tantas otras cosas sobre la reconstrucción de la ciudad, que estuvo semanas en un caos de agua fétida, tras desastrosos fallos de diques, el proyecto del hospital ha sido tanto controvertido, desplazando a los residentes en una ciudad inundada de terrenos vacíos, como visto como algo positivo para los empleos que creará. De los numerosos estudios realizados para la reconstrucción de Nueva Orleans, el artículo Risk Analysis of a Protected Hurricane Prone Region, publicado en 2009, ha sido seleccionado como ejemplo de referencia. El artículo presenta una metodología de análisis de riesgos para regiones protegidas propensas a huracanes. La metodología está destinada a ayudar a los responsables de la toma de decisiones y de la política, y tiene las características de ser analítica, transparente, cuantitativa y probabilística. El peligro se cuantifica mediante un marco probabilístico para obtener perfiles de riesgo como tasas de superación de elevación, y los perfiles de riesgo como tasas de superación de pérdidas basadas en un espectro de huracanes determinado, mediante una distribución conjunta de probabilidad de los parámetros que definen la intensidad del huracán. Las marejadas, olas y precipitaciones resultantes se utilizan para evaluar el rendimiento de un sistema de protección contra huracanes, compuesto por una serie de cuencas y subcuencas que definen las características de drenaje interior del sistema. La protección contra inundaciones se proporciona mediante diques, muros de contención, compuertas de cierre, sistemas de drenaje y estaciones de bombeo interiores. Las relaciones de almacenamiento en etapas definen las características de las subcuencas, de la población y de la propiedad en riesgo. La metodología propuesta permite a los responsables de la toma de decisiones evaluar alternativas para gestionar el riesgo, como proporcionar una mayor protección contra huracanes, incrementar la eficacia de la evacuación, cambiar la política de uso del suelo, mejorar las operaciones del sistema de protección contra huracanes, y aumentar la preparación pública y gubernamental. Al desarrollar una metodología de análisis de riesgos, se identificaron los siguientes requisitos como principios rectores clave. Analítico. La metodología debe proporcionar un marco sistemático para evaluar el riesgo desglosando el riesgo en sus elementos básicos. Transparente. Todas las suposiciones y pasos analíticos deben estar claramente definidos.
defendible, los valores de cada parámetro están respaldados por todos los datos disponibles, incluyendo el conocimiento de estudios previos y la opinión de expertos. Cuantitativo, el riesgo se expresa en unidades significativas y consistentes, por ejemplo, dólares y muertes, para proporcionar una base para compensaciones y análisis de coste-beneficio. Probabilística. Las matemáticas de la teoría de la probabilidad se utilizan para expresar la incertidumbre en todos los parámetros del modelo y evaluar la probabilidad de escenarios alternativos. Y coherente. Es coherente con las prácticas establecidas y aceptadas de evaluación probabilística de riesgos utilizadas en muchos otros campos. La figura presenta el mapa de Nueva Orleans y el sureste de Luisiana que indica los límites geográficos de la región estudiada en el análisis de riesgos. Y las principales características del Sistema de Protección contra Huracanes, Hurricane Protection System, HPS. Las cuencas del HPS pueden dividirse en subcuencas, de forma tal que el agua que entra en una subcuenca puede, bajo ciertas condiciones, desbordarse hacia subcuencas adyacentes. Por lo tanto, antes de calcular el volumen final de agua en las subcuencas y cuencas, para cada una de las ramas del árbol de eventos, es necesario considerar el interflujo entre subcuencas en una cuenca. El diagrama presenta la metodología global de análisis de riesgos. Como parte del proceso de desarrollo del modelo de análisis de riesgos, fue necesario identificar supuestos clave y restricciones de análisis. Las restricciones se refieren a eventos o situaciones que no fueron modelados ni considerados explícitamente en el análisis. Las limitaciones o restricciones del análisis en el desarrollo del modelo de riesgos se resumen de la siguiente manera. Se utilizaron procedimientos de modelado que existían antes de Katrina. El área geográfica se limitaba a elementos del sistema de protección contra huracanes en las cuencas mencionadas. El modelo de riesgo no produce perfiles temporales, sino perfiles espaciales acumulados a lo largo de toda la duración de las respectivas tormentas. El modelo de riesgo incluye supuestos en los parámetros utilizados en varios aspectos principales de la caracterización del sistema de protección contra huracanes: simulación de huracanes, análisis de fiabilidad, análisis de inundaciones y análisis de consecuencias. Los peligros, y por tanto las consecuencias, no considerados en el análisis de riesgos son daños por viento en edificios, incendios, disturbios civiles, consecuencias económicas indirectas, efecto de la liberación de materiales peligrosos y consecuencias medioambientales. El desempeño del plan de evacuación en Nueva Orleans no fue modelado explícitamente en el análisis de riesgos. Sin embargo, la efectividad de la evacuación se tiene en cuenta en los análisis de consecuencias. La figura muestra el árbol de probabilidades para el sistema de protección contra huracanes, el cual se simplificó para determinar la velocidad de las elevaciones de las inundaciones, y mostrar los resultados como contornos de inundación dentro de las cuencas. Los procesos de transformación de las inundaciones se simplifican agrupando la comunicación, la decisión de advertencia, y la aplicación pública en un parámetro de factor de exposición aplicado a vidas y a propiedades en riesgo, y agrupando la energía y la disponibilidad de bombeo en un solo evento. La figura presenta los resultados como contornos de inundación dentro de las cuencas. En este caso se presentan dos cuencas, con periodos de retorno entre 100 y 200 años. A partir de los contornos de inundación, el diseño del sistema de protección contra inundaciones implica decidir la altura de los diques y, por tanto, la magnitud y la probabilidad de la inundación esperada. Con esta información, es posible implementar un modelo de optimización multicriterio que, considerando las limitaciones del sistema, por ejemplo, límites presupuestarios o disponibilidad de materiales, debe elegir una solución óptima entre los aspectos puramente económicos y el impacto social de la inundación. La figura muestra el árbol de eventos para cuantificar el riesgo. Los eventos subrayados complementan los respectivos eventos no subrayados. El árbol de eventos presentado en la figura muestra las dos cantidades de interés en la columna de niveles netos de agua, volúmenes de agua resultantes de sobrecargas, precipitaciones y cierres abiertos, y la elevación posterior a la reflotación que provocaría casos de rupturas. No se tuvo en cuenta el posible reflujo de las estaciones de bombeo en casos sin ruptura. Las ramas del volumen de lluvia se suman a todas las demás ramas para un huracán en particular. La figura muestra un total de 16 ramas que se construyen por huracán.
Los cálculos necesarios para cuantificar el riesgo se presentan de manera que corresponde a los eventos mostrados en la figura y se implementan en una combinación de herramientas de hojas de cálculo y scripts MATLAB. Las secciones que siguen proporcionan la información de fondo y las bases detrás de los enfoques utilizados para estos cálculos. Información adicional sobre los cálculos con ejemplos se proporciona en el artículo Risks to Hurricane Protection Systems. 2. Calculations and Illustrations, Ayub et al. 2009. La metodología de superficie de respuesta, Response Surface Methodology, RSM, es un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas utilizadas para modelar y optimizar la relación entre múltiples variables independientes, factores, y una variable dependiente de interés, respuesta. El objetivo principal es encontrar las condiciones de operación ideales de un proceso, minimizando el número de experimentos necesarios. Introducida por George Box y K. Wilson en 1951, esta metodología se aplica comúnmente después de realizar diseños factoriales, cuando se sospecha que existe una curvatura no lineal en los datos. Box y Wilson sugieren usar un modelo polinomial de segundo grado para hacer esto. Reconocen que este modelo es solo una aproximación, pero lo usan porque dicho modelo es fácil de estimar y aplicar, incluso cuando se sabe poco sobre el proceso. RSM puede maximizar la producción de una sustancia especial mediante la optimización de los factores operativos. Los principales eventos del árbol se describen en la tabla. Evento que inicia el huracán, Hurricane Initiating Event. Estructura y operaciones de cierre, Closure Structure and Operations, C. Entrada de precipitación, Precipitation Inflow, Q. Drenaje, bombeo y energía, Drainage, Pumping and Power, P. Sobrecarga, Overtopping, O, I. Gap, Breach, B. La tabla presenta la definición de secciones, indicando las subcuencas a las que pertenecen. Se consideran tres tipos de secciones. Malecón, levee. Muro de contención o dique, floodwall, y transición, transition. También se incluye el coeficiente de rango, work coefficient. La tabla presenta la definición de las características con sus respectivos alcances. La tabla presenta los escenarios, tasas y resultados de volumen de sobrecarga para 10 huracanes y 3 subcuencas. Los resultados se presentan en términos probabilísticos. La figura muestra los hidrogramas en estaciones seleccionadas, que definen el sistema de protección contra huracanes para tormentas conceptuales. El primer caso de ruptura debido a desbordamiento es principalmente causado por la erosión resultante del desbordamiento de agua. Para estos casos, curvas de fragilidad expresadas como probabilidades de fallo en función de la profundidad del agua desde cero hasta el desbordamiento. La figura muestra la curva típica de fragilidad para malecón, dique o transición. La tabla presenta la estructura tabulada por subcuenca, para los escenarios de volúmenes de agua. Sobrecarga. Precipitación. Relacionado con el cierre. Brecha, y total. Los resultados se dan en términos probabilísticos. La tabla muestra el tamaño de la brecha debido a la sobrecarga, que depende del material. Relleno hidráulico. Arcilla. Arena. Media desconocida, y muro. La figura muestra el algoritmo para la función de interflujo en subcuencas. Dada una cuenca formada por M subcuencas interconectadas con volúmenes medios de agua antes del flujo VI, los volúmenes post-flujo pueden calcularse como VF igual a la función interflow representada por el algoritmo. La figura presenta las proporciones de almacenamiento de las subcuencas y de la cuenca oriental de Nueva Orleans. Expresado en términos de elevaciones, la elevación del agua en una subcuenca tras el interflujo puede obtenerse por medio de la función que define la elevación del agua en función del almacenamiento de volumen de agua. La tabla presenta el resumen computacional para la rama del árbol de eventos para huracanes y cuencas. Las probabilidades para cada rama pueden calcularse usando las expresiones descritas en el árbol de eventos. La tabla presenta el resumen computacional de los volúmenes de agua asociados a las ramas del árbol de eventos, y se presentan las contribuciones al volumen de agua de las ramas en cuencas o subcuencas.
resumiendo los procedimientos respectivos para el cálculo del volumen y la elevación de agua. Cabe señalar que el volumen de agua asociado a las ramas implica que no todas las puertas están cerradas, o que hay una o más brechas, y una o más bombas defectuosas que requieren un procedimiento para considerar todas las combinaciones posibles. Denotando un único escenario entre un gran número de escenarios de apagado, abierto-cerrado, transición sin ruptura, y combinaciones de bombas fallidas y no fallidas. Todo para calcular la función agregada de distribución de probabilidad acumulada condicional para la elevación del agua en una subcuenca dado que ocurra un evento de ruptura, cierre o fallo de bomba considerando todos los escenarios. Se estiman perfiles de riesgo por cuencas y tormentas, pérdidas económicas y de daños, y se proporcionaron resultados como curvas de pérdida por elevación en subcuencas, para una variedad de valores porcentuales sobre la pérdida en cada incremento de elevación. El perfil de elevación frente al riesgo de inundación para subcuencas seleccionadas se ilustra en la figura, en términos de tasa de excedencia. La figura ilustra el perfil de riesgo directo de daños por inundación, en dólares de 2005, para la subcuenca media. La figura ilustra el perfil directo de riesgo de pérdida de vidas debido a inundaciones en la subcuenca. La figura presenta el esquema del Sistema de Protección contra Huracanes, Hurricane Protection System, HPS, definido por cuencas, subcuencas y tramos. Orientados a la protección contra huracanes que se basa en las siguientes consideraciones. Jurisdicción local. Tipo de muro de inundación y sección transversal. Tipo de dique y sección transversal. Parámetros de ingeniería que definen el rendimiento estructural. Parámetros de resistencia del suelo, y parámetros de cimientos. Los tramos de cada cuenca se definen de longitud variable como una discretización de la longitud de protección de modo que cada tramo tiene propiedades y condiciones de exposición similares, y se identifican de forma única usando números secuenciales como se ilustra en la figura. También muestran las ubicaciones de las estaciones de bombeo. La figura muestra el mapa ilustrativo de inundación utilizando información hipotética. Se presentan los límites de inundación de 100 años de retorno, y el de 200 años, con su correspondiente nivel de elevación. Esta información permite evaluar el coste de las inundaciones en términos probabilísticos. Dada la información de riesgo de referencia para un HPS, el análisis beneficio-coste puede utilizarse para evaluar la rentabilidad de estrategias alternativas de mitigación de riesgos. En el contexto de proteger una región frente a las inundaciones derivadas de las oleadas posteriores al huracán, las opciones de mitigación de riesgos incluyen fortalecer los diques, aumentar la longitud de los tramos y su profundidad, reubicar centros residenciales y comerciales, y mejorar los procedimientos de respuesta de emergencia. El beneficio de una acción de mitigación de riesgos es la diferencia entre el riesgo anual total antes y después de su implementación. Anticipación. Es el núcleo de la toma de decisiones en el entorno 4.0. No se trata de reconstruir los daños causados por un desastre, con decisiones a posteriori. Se trata de anticiparlo y mitigarlo con acciones antes del desastre. Y la mejor manera de hacerlo es usar el poder de las matemáticas. Bajo el nuevo paradigma tecnológico. Al igual que Carl Friedrich Gauss, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que las matemáticas son la reina de las ciencias. Gracias por su atención.